Regirnos en la figura de un hombre que incluso 2500 años después sigue generando un debate increíble. Alguien que vive justo en la frontera entre lo que es verdad y lo que es ficción. Se llamaba Heródoto. ¿Y su legado? Bueno, está partido en dos. Se le conoce por dos títulos que son completamente opuestos. Y es justo en esa contradicción donde se encuentra el misterio que vamos a intentar resolver hoy. A ver, por un lado tenemos a nada menos que el gran orador romano Cicerón, quien lo inmortalizó como el padre de la historia. Pero, por otro lado, tenemos a un montón de críticos, de antes y de ahora, que lo tachan de padre de las mentiras, casi como si fuera un simple cuentista. La pregunta es obvia, ¿cuál de los dos era en realidad? Para averiguarlo, vamos a hacer algo interesante. Vamos a plantear este análisis como un juicio. Primero vamos a escuchar los argumentos de la acusación, luego los de la defensa. Después nos meteremos a fondo en el perfil del acusado para entender qué lo movía, y al final intentaremos llegar a un veredicto. Así que empecemos por el caso en su contra. Muy bien, iniciamos con las pruebas en contra de Heródoto. ¿Cómo es posible que una figura tan importante sea también tan criticada? La clave de todo está en su estilo. Y es que aquí está el meollo del asunto. A Heródoto le encantaba por encima de todo contar una buena historia. Tenía un talento increíble para narrar, pero esa misma habilidad fue la que levantó sospechas. ¿Estaba dispuesto a sacrificar la verdad con tal de hacer su relato más entretenido? La primera gran prueba de la acusación, su descripción de la legendaria Babilonia. Él la pintó como una de las maravillas más grandes que había visto con sus propios ojos. Sus descripciones eran espectaculares. Hablaba de una ciudad de una escala casi imposible de imaginar. Un foso gigantesco lleno de agua, murallas altas como un edificio moderno y 100 imponentes puertas de puro bronce. Un espectáculo, sin duda alguna. Pero es aquí donde su relato empieza a desmoronarse. La arqueología moderna cuenta una historia muy diferente. Babilonia no tenía 100 puertas, sino 8, y su tamaño era mucho menor de lo que él describió. Esto nos lleva a pensar algo. Lo más probable es que Heródoto nunca estuvo ahí y que simplemente se basó en rumores y exageraciones. Y por si la historia de Babilonia no fuera suficiente, tenemos su afirmación más increíblemente fantástica, la que por siglos fue la prueba reina para sus detractores. Unas hormigas gigantes, del tamaño de un zorro, que escarbaban la tierra para sacar oro. Para muchos, esto ya era pasarse de la raya. Pero ahora pasemos al otro lado. Es el turno de la defensa. Porque lo que parecía una fantasía total podría tener una explicación sorprendentemente lógica. La ciencia y las exploraciones modernas están empezando a ver esas mentiras con otros ojos. Volvamos a esa historia de las hormigas. Por más de 2000 años fue el ejemplo perfecto para decir que Heródoto no era de fiar. Pero, ¿y si no se lo inventó? ¿Y si en realidad fue víctima de un simple error de traducción? Y aquí viene el giro de la trama. En 1984, un explorador francés, Michel Peisel, confirmó una leyenda local en el Himalaya sobre unas marmotas, que son animales del tamaño de un zorro. ¿Y qué hacían? Pues al cavar sus madrigueras, sacaban tierra rica en polvo de oro. Y lo más increíble, la antigua palabra persa para marmota es casi idéntica a su palabra para hormiga de montaña. ¡Boom! Heródoto no mentía, probablemente solo estaba repitiendo un error de traducción que escuchó. Y el caso de la marmota no es único. Una y otra vez, nuevos descubrimientos arqueológicos han confirmado muchas de las cosas que contó Heródoto y que por mucho tiempo se consideraron puras fábulas. Parece que, a pesar de alguna que otra exageración, su trabajo era mucho más certero de lo que sus críticos pensaban. Ahora bien, para entender su obra, tenemos que entender al hombre. ¿Quién era realmente Heródoto? ¿Y qué era lo que lo motivaba a escribir? Miren, Heródoto no era un cualquiera. Venía de una familia rica que le dio la mejor educación posible y, sobre todo, el dinero para viajar por todo el mundo conocido en esa época. Incluso se cree que pudo haber sido soldado, por lo detalladas que son sus descripciones de batallas. O sea, tenía acceso a información y experiencias que la mayoría de la gente de su tiempo ni soñaba. Además de todo eso, Heródoto tenía una personalidad fuerte y una opinión muy alta de sí mismo. Su ego es parte central de su obra. Él no se esconde detrás de sus relatos, para nada. Escuchen nomás la primera línea de su gran obra, Las Historias. A diferencia de los poetas como Homero, que invocaban a las musas, Heródoto se pone al frente y al centro.
Estas son mis investigaciones, dice. Esto en su momento fue algo totalmente revolucionario, una persona reclamando la autoría de la historia. Hay una anécdota, que sea cierta o no, lo retrata de cuerpo entero. Cuentan que iba a leer su obra en los Juegos Olímpicos, pero se negó a empezar hasta que una nube le diera la sombra perfecta. Mientras esperaba, la gente se aburrió y se fue. Un hombre que valora tanto su propia puesta en escena es, sin duda, un hombre que escribe la historia a su manera. Y así llegamos al momento de la verdad. ¿Cuál es el veredicto en el juicio de Heródoto? ¿Héroe de la verdad o maestro del engaño? Pues como casi siempre en la historia, la respuesta es mucho más compleja. La verdadera genialidad de Heródoto no está en si cada detalle que escribió era 100% exacto. Su genialidad fue inventar el método. Fue el primero que no se conformó con decir «esto pasó», sino que se atrevió a preguntar ¿y por qué pasó? Buscó las causas, entrevistó gente, comparó versiones. Básicamente creó un nuevo campo del saber basado en la indagación, que es de hecho lo que significa la palabra griega historia. Y este es el punto clave de todo. No podemos juzgarlo con los estándares de hoy, porque él creó esos estándares. Fue un pionero, el prototipo. ¿Que cometió errores? Claro. ¿Que se dejaba llevar por una buena historia? Por supuesto. Pero él puso la primera piedra sobre la que se ha construido toda la disciplina de la historia durante 2500 años. Y esto nos deja con una última reflexión. Heródoto nos recuerda algo fundamental. La historia no es solo una lista de hechos, es una narrativa. Él eligió qué incluir, qué enfatizar y cómo contarlo. Y aunque los métodos de hoy son mucho más rigurosos, ¿no es cierto que todo historiador es, en el fondo, un narrador? Quizá la verdadera pregunta no es si Heródoto decía la verdad, sino cómo su manera de buscarla cambió el mundo para siempre.